¿Qué secretos oculta el banquete más prohibido de la historia? Hoy revelamos la verdad oscura sobre los Borgia y el evento que el Vaticano intentó borrar. Prepárate para ver cómo esta familia se convirtió en el escándalo más grande de todos los tiempos. Esto es lo que no te contaron. Bienvenido a la Roma de 1501. Olvida todo lo que crees saber sobre la elegancia del Renacimiento. Esto no es una postal de viajes, es el set de la película más retorcida que jamás verás. Imaginen esto, el centro del mundo espiritual siendo manejado por un tipo que trata el papado como si fuera el dueño de un casino en Las Vegas. Hablo de Rodrigo Borgia, o como le gusta que lo llamen, el Papa Alejandro VI, alias el Español. Un hombre que no llegó al trono por gracia divina, sino comprando votos y amenazando familias opositoras. La tensión en las calles se podía cortar con un cuchillo. La gente pensaba que el fin del mundo estaba cerca, y tenían razón, porque los Borgia estaban al mando. Este no era un hogar santo, era una oficina de negocios turbios, donde el nepotismo era el pan de cada día. El tipo tenía más hijos que un conejo con suerte, y no le importaba presumirlos. El celibato, por favor. Eso para Alejandro VI era una sugerencia, no una regla. Él prefería rodearse de lujos que harían que un rapero moderno pareciera un mendigo. Y aquí entra en escena su hijo predilecto, César Borgia, un tipo tan intenso que parece sacado de una pesadilla de pelicular slasher. César era el brazo ejecutor, el hombre que no preguntaba por qué, sino a cuántos tengo que eliminar. Era apuesto, sí, pero tenía la mirada de alguien que te apuñalaría mientras te ofrece una copa de vino. Un dato que los libros de historia suelen susurrar en voz baja es que César fue la inspiración para el príncipe de Maquiavelo. Imagínate ser tan tóxico que escriben un manual de cómo ser un tirano basándose en tus rabietas. Pero la verdadera joya de la corona era Lucrecia, esa preciosa niña pelirroja, inocente y núbil que hechizaba a todos. Hermosa era decir poco. Pobre Lucrecia. La pintan como una santa en algunos cuadros y como una envenenadora en otros. La realidad es mucho más oscura y triste. Era el peón de ajedrez de su padre. Si el Papa necesitaba una alianza con Milán o Nápoles, ¡pum!, boda al canto. La casaban más rápido de lo que tú tardas en cancelar una suscripción de Netflix, cuando sube las membresías o te cobras las películas más caras que el cine. Se dice que sus bodas eran eventos de una opulencia tan ridícula que los invitados terminaban con indigestión de oro. Pero lo que pasaba detrás de las cortinas de terciopelo, eso es lo que te va a volar la cabeza. Estos tres personajes no estaban jugando a la casita. Estaban construyendo un imperio de sangre y placer. La atmósfera en el Palacio Apostólico era de una paranoia constante. Si no estabas con ellos, estabas bajo tierra. Se dice que los pasillos olían a incienso para tapar el olor de los secretos que se pudrían en las habitaciones cerradas. Rodrigo controlaba las masas, César los liquidaba, Lucrecia. Bueno, Lucrecia era el pegamento que mantenía ese triángulo bizarro unido. Mientras el pueblo rezaba por sus vidas, en el ático del poder se planeaba algo que cambiaría la percepción de la decencia para siempre. Un evento tan bizarro que los cronistas de la época tenían miedo de mojar la pluma en la tinta para escribirlo. Estamos hablando de logística de pesadilla, traer a 50 cortesanas de élite al corazón del Vaticano sin que los puritanos se dieran cuenta. O tal vez simplemente no les importaba que se dieran cuenta. La incompetencia de sus enemigos era su mayor ventaja. Mientras los otros nobles italianos discutían por un pedazo de tierra, los Borgia estaban ocupados rediseñando el pecado. No eran solo malos, eran profesionales del exceso. Y esto, amigos, es solo el aperitivo antes de que sirvan el plato fuerte. Un plato lleno de castañas y sombras que ningún exorcista pudo limpiar. Mantengan la respiración. Porque lo que viene a continuación hace que cualquier película de suspenso parezca un cuento de hadas para niños de primaria. Estamos entrando en la boca del lobo y el lobo lleva una tiara papal. Si creías que el Vaticano era solo incienso y cantos gregorianos,
es que no conocías el plano arquitectónico de los Borgia. Imaginen la escena: el Papa Alejandro VI, un viejo verde con más poder que un emperador romano, no se conformaba con las mujeres que le traían a escondidas. ¿Qué va? El tipo mandó a construir un pasadizo secreto, un túnel oscuro y húmedo, que conectaba directamente sus aposentos privados con un lugar llamado el Prostíbulo de la Rosa. Sí, como lo oyes. Mientras los fieles se arrodillaban afuera, el Santo Padre caminaba por un túnel para llegar a la cama de las mujeres más buscadas de la Roma. Era un servicio a domicilio, pero al revés. Y no piensen que iba solo por amor al arte. Allí se mezclaba el poder con las desviaciones más bajas. Se dice que en ese salón secreto, el Papa no solo participaba, sino que le gustaba observar. Tenía ese toque de voyerismo que hoy lo tendría baneado de todas las redes sociales. Pero hablemos de la verdadera suciedad de barrio, esa que hace que hasta las piedras se sonrojen. El chisme en las esquinas de la ciudad no era si el Papa comulgaba, sino quién estaba en su cama esa noche, y la respuesta suele ser su propia familia. Aquí la genética se la pasaron por donde no da el sol. La relación entre César y su hermana Lucrecia no era de hermanos que se pelean por el control remoto. Era algo mucho más físico y sudoroso. ¿Pero cuál es? Se dice en los documentos que los historiadores aburridos intentan ocultar, que César tenía una obsesión enferma con la pureza de su hermana, pero solo para que nadie más la tocara que no fuera un Borgia. Hay relatos de sirvientes que huían despavoridos al ver a los hermanos en situaciones que harían que una película de terror pareciera una caricatura. Lucrecia, que a ojos del mundo era la perla de Italia, era en realidad el juguete sexual de su padre y de su hermano, un triángulo que no tiene nada de divino y mucho de animal. El nivel de depravación llegaba a tal punto que Rodrigo y César se turnaban. Imaginen la psicología de esa mesa de cena. Pásame la sal y, por cierto, ¿cómo estuvo tu noche con nuestra pariente? Es una aberración que desafía cualquier lógica. Y no era solo por placer, era una demostración de dominio absoluto. Ellos poseían el mundo, poseían las almas y, por supuesto, poseían la carne de su propia sangre. Pero esperen que el chisme de lavadero se pone más pesado. Hablemos del famoso infante romano, ese bebé que apareció de la nada en la familia. ¿Quién era el padre? ¿Rodrigo? ¿César? ¿Algún amante de paso? La verdad es que los documentos de la época son un desorden de mentiras para tapar lo obvio. El niño era fruto de ese incesto múltiple. Un pequeño ser nacido de la oscuridad de una alcoba donde el apellido Borgia se mordía la cola a sí mismo. Lucrecia no era una víctima pasiva tampoco. A ella le gustaba el juego. Se dice que disfrutaba de ver a los hombres pelear por ella, y no con palabras, sino con sangre. Mientras tanto, el Papa organizaba cenas de trabajo, que terminaban con la ropa en el suelo y la dignidad en el sótano. No había límite. La logística de estas fiestas requería un nivel de discreción que solo el miedo a la muerte podía comprar. Los criados que veían demasiado terminaban flotando en el río con un agujero extra en el cuerpo. La incompetencia de los que intentaban moralizarlos era de risa. ¿Qué vas a hacer contra un tipo que tiene las llaves del cielo y los pasadizos al infierno? Los Borgia convirtieron la residencia apostólica en un club nocturno de ultralujo donde la única regla era que no había reglas. Y esto, mi querido espectador, es solo el calentamiento para el plato principal. Porque si crees que esto es sucio, todavía no hemos llegado al postre, las castañas. Lo anterior te dio náuseas. Prepárate un café cargado porque ahora vamos a hablar de cómo se divertían estos santos cuando el sol se ocultaba tras las cúpulas. La depravación de los Borgia no era solo un par de encuentros furtivos, era una industria del placer retorcido. ¿Sabías que Alejandro VI tenía una debilidad por las adolescentes, pero no cualquier adolescente? El tipo usaba su red de espías para localizar a las hijas de las familias nobles arruinadas. Les hacía una oferta que no podían rechazar o venían al palacio a servir al Papa, o su familia terminaba en la miseria o en la horca.
Era una logística de acechandor papal. Se dice que en el Palacio Apostólico había una habitación que llamaban el Jardín de las Delicias, pero de jardín no tenía nada. Era una celda de lujo donde las jóvenes eran preparadas con baños de leche y perfumes caros para que el Papa, ya viejo y con problemas de respiración, intentara sentirse joven de nuevo de la manera más asquerosa posible. Y hablemos de César. Este tipo era un animal. Se cuenta un evento desclasificado que los historiadores suelen pasar por alto por pura vergüenza: el incidente de los prisioneros. Una noche, después de una borrachera de esas que te dejan viendo doble, César mandó a traer a un grupo de prisioneros de las mazmorras al patio del palacio. Pero no obligó a los hombres y mujeres a desnudarse y a realizar actos carnales frente a él y sus amigos, mientras ellos apostaban dinero a quién duraba más o quién hacía la posición más ridícula. Era un reality show de sadismo puro, y si alguno se negaba o no rendía como él quería, César usaba su ballesta para practicar puntería con ellos. Así de amigable era el sujeto. Pero lo más retorcido era la dinámica del trío familiar. Sin casa del familia. Hay testimonios de embajadores que escribían a sus reyes en código, porque si los pillaban eran hombres muertos, describiendo cómo Rodrigo disfrutaba viendo a sus propios hijos, César y Lucrecia, enredados en la cama. No es solo chisme de pasillo, es una patología. El Papa creía que al observar el acto entre sus hijos, estaba absorbiendo la fuerza vital de su estirpe, un nivel de locura que ni en las películas de horror más psicológicas hemos visto. Incluso se dice que Lucrecia, para mantener entretenido a su padre cuando César estaba fuera conquistando tierras, organizaba desfiles de hombres musculosos en las salas privadas, los hacía competir en pruebas de fuerza, y luego, bueno, el premio era pasar una noche con la hija del Papa, mientras el viejo miraba desde detrás de un tapiz con agujeros. Era una bullor party constante financiada con el dinero de los diezmos de los fieles. ¿Y qué decir de la higiene? En esa época, con la sífilis corriendo como pólvora por toda Italia, los Borgia eran como una bomba biológica. César, de hecho, terminó teniendo que usar una máscara de cuero negro la mayor parte del tiempo porque la enfermedad le estaba carcomiendo la cara. Pero eso no lo detenía. Su apetito sexual era proporcional a su crueldad. Se dice que incluso llegó a violar a las esposas de sus propios generales frente a ellos para asegurar su lealtad a través de la humillación total. Una estrategia militar basada en el trauma sexual. Estos no eran errores de un hombre débil, eran las acciones de una familia que se sentía por encima de cualquier ley humana o natural. Pensaban que el apellido Borgia los hacía inmunes a la moral. Pero mientras ellos se revolcaban en el lodo del exceso, el destino les estaba preparando la cena más famosa de la historia. Una cena donde el ingrediente principal no sería la comida, sino la humillación pública de 50 mujeres y la risa satánica de un papa que ya no tenía alma que salvar. La tensión está en el punto máximo. La ciudad de Roma temblaba. Los muros del Vaticano habían visto demasiado y el aire pesaba como el plomo. Olviden los banquetes de las películas de época, donde todos bailan el minué con pelucas empolvadas. Esto es una producción de los Borgia, y aquí el presupuesto se gasta en carne y pecado. La organización para el 31 de octubre fue un dolor de cabeza para los maestros de ceremonias. César no quería a cualquier mujer, él quería a las 50 cortesanas de honor más cotizadas de la ciudad. Imaginen el proceso de selección. No fue un anuncio en el periódico, fue una redada de lujo. Los guardias de los Borgia recorrieron los burdeles más caros y las casas de citas de alta alcurnia, exigiendo la presencia de las mujeres. Es para el Papa, decían, y nadie podía decir que no. El pago era generoso, pero el riesgo era terminar en un saco dentro del río. Estas mujeres eran expertas en entretener a embajadores y reyes, pero nada las preparó para el teatro de variedades que César tenía en mente. Mientras tanto, en las cocinas del Palacio Apostólico, el chef estaba confundido. El pedido principal: toneladas de castañas. Sí,
castañas. No, faisán. El Papa Alejandro VI estaba sentado en su trono, observando cómo preparaban el gran salón, pero no había sillas para todos, solo una mesa larga y un espacio vacío en el centro que parecía una pista de circo para una función macabra. La atmósfera esa noche era eléctrica. Los invitados eran pocos y selectos. La familia Borgia en pleno, algunos cardenales que habían vendido su alma hace tiempo y los amigos más depravados de César. El aire olía a una mezcla de incienso sagrado y sudor de anticipación. Lucrecia estaba allí, sentada al lado de su padre, luciendo sus joyas más caras, observando con esa mirada fría que solo una mujer que ha visto todo lo que su hermano y su padre pueden hacer. Aquí entra el dato que el Vaticano trató de quemar junto con los libros de historia. El banquete empezó de manera normal, con comida y vino fluyendo como cascadas. Pero a una señal de César, la música cambió. Las 50 cortesanas entraron al salón, pero no estaban allí para servir copas. A medida que avanzaba la noche, la ropa empezó a sobrar. El protocolo se fue por la ventana y la dignidad lo siguió de cerca. Lo que pasó después es lo que se conoce como el banquete de las castañas. Imaginen a las 50 mujeres desnudas en el suelo del salón apostólico. César, con una risa que sonaba a metal oxidado, empezó a arrojar las castañas cocidas por todo el piso. Pero no era para que las comieran con las manos. No, la regla era que debían recogerlas del suelo usando solo sus bocas y gateando entre los candelabros encendidos que habían sido colocados en el piso para crear un laberinto de fuego y sombras. El Papa Alejandro VI se inclinaba hacia adelante con los ojos desorbitados, disfrutando del espectáculo como si fuera una función de títeres divina. La humillación era el plato principal. Las mujeres, quemándose con la cera de las velas y compitiendo entre ellas por unas simples castañas, mientras los hombres más poderosos del Vaticano se burlaban de ellas desde sus asientos de terciopelo. La extraño del hecho era total, la capital religiosa de la tierra convertido en un corral de humanos, pero la competencia no terminó ahí. Los Borgia siempre quieren más. El premio no eran solo las castañas. Así el EA. Alejandro y César ofrecieron recompensas públicas, túnicas de seda, zapatos caros y joyas para aquellos invitados que pudieran unirse a la mayor cantidad de mujeres en esa misma sala, frente a todos. Fue una orgía cronometrada, una maratón de depravación donde el incesto de la familia era el telón de fondo de una escena que haría que Calígula pareciera un monaguillo tímido. La incompetencia moral de los presentes era absoluta. Nadie se santiguó, nadie pidió perdón. Al contrario, se dice que las risas de los Borgia se escuchaban hasta en las plazas exteriores, donde el pueblo llano pensaba que el Papa estaba en una profunda sesión de oración por sus almas. ¡Qué ironía tan amarga! Mientras la gente pedía pan, el Vaticano se llenaba de castañas y de los gritos de una fiesta que desenfrenada, armada por los líderes y gobernaste. Pero lo que nadie sabía es que, entre ese caos de cuerpos y risas, se estaba gestando un secreto aún más oscuro. Algo que involucraba un nacimiento que nadie podía explicar y que pondría a prueba la poca cordura que le quedaba a la familia. La fiesta de las castañas dejó una resaca moral que ni todo el vino de Italia podía borrar. Pero mientras las cortesanas se limpiaban las rodillas y los cardenales se confesaban entre ellos, para no sentirse tan mal, un nuevo escándalo nacía en los pasillos más oscuros del palacio. Un bebé, el famoso infante romano, bautizado como Juan Borgia. Aquí es donde el mundo entero se preguntaba, ¿de quién es ese niño? La respuesta oficial fue un chiste de mal gusto. Primero, el Papa sacó una bula papal, un documento oficial del Vaticano, diciendo que el niño era hijo de su hijo César, con una mujer desconocida. Pero a los pocos días, boom, sacó una segunda bula secreta diciendo que el niño era en realidad hijo de él mismo, del Papa Alejandro VI. ¿Entiendes la jugada de ajedrez mental?
El tipo estaba tan orgulloso de su pecado que reclamaba la paternidad de un niño que probablemente era fruto del incesto entre César y Lucrecia. La psicología de estos tipos era de locos. El giro que los historiadores intentaron ocultar es que el infante romano fue usado como un seguro de vida. Si el papa moría, el niño heredaba tierras. Si César moría, el niño tenía el apellido. Era un peón de carne y hueso en un tablero de depravación familiar. Pero hablemos del chisme pesado de vecindad. Las malas lenguas de Roma decían que Lucrecia estaba tan traumatizada por los abusos de su padre y su hermano, que ya ni ella misma sabía quién era el padre. Imaginen la escena en la alcoba, la mujer más poderosa del Renacimiento, rodeada de oro y seda, pero con el alma hecha pedazos por una familia que la trataba como un objeto de intercambio y placer. Se dice que el niño nació en secreto para evitar que los enemigos de los Borgia usaran la prueba del incesto para derrocarlos. La logística para ocultar un embarazo en una corte llena de espías es de película de acción. Lucrecia desapareció de la vida pública por meses, supuestamente en un convento. Estaba escondiendo la panza que gritaba el nombre de un Borgia, y cuando el niño nació, lo presentaron como un milagro de la familia. Pero el secreto estaba a la vista de todos. El niño tenía los ojos de César y la mandíbula de Rodrigo. Era un espejo de la aberración. Y aquí viene lo más retorcido. César, en un ataque de celos psicópatas, empezó a eliminar a cualquiera que se acercara demasiado a Lucrecia o que hiciera preguntas sobre el niño. El amante de Lucrecia en ese momento, un joven llamado Pedro Calderón, fue encontrado flotando en el río Tíber junto con una de las doncellas de confianza. ¿Su crimen? Saber demasiado sobre lo que pasaba en la cama de la familia. César lo apuñaló personalmente frente al Papa, manchando la túnica blanca de su padre con la sangre del amante de su hermana. Eso es amor de familia, ¿verdad? Todo lo que sube, especialmente si sube empapado en sangre y pecado, tiene que caer con un estruendo que sacuda los cimientos de la tierra. El final de los Borgia no fue una despedida elegante, fue un colapso digno de una película de terror psicológico. En agosto de 1503, el calor en Roma era sofocante, como si el mismo infierno estuviera reclamando su propiedad. Rodrigo y César cayeron enfermos después de una cena. Algunos dicen que fue la malaria, pero el chisme desclasificado de la época sugiere algo mucho más poético. El veneno que ellos mismos habían preparado para un cardenal rico terminó en sus propias copas por un error de logística de sus sirvientes. Imaginen la ironía, morir por tu propia receta de muerte. El cuerpo del Papa Alejandro VI se descompuso tan rápido que los testigos decían que parecía un demonio inflado. Estaba tan deforme que no cabía en su ataúd y tuvieron que empujar el cadáver a golpes. Un final humillante para el hombre que se creía el dueño del mundo. César, debilitado y sin el respaldo de su padre, vio cómo su imperio de miedo se desmoronaba como un castillo de naipes. Terminó sus días huyendo, como una rata acorralada, hasta que fue atravesado por lanzas en una batalla menor en España. Y Lucrecia, ella sobrevivió, pero cargando con el estigma de ser la mujer que compartió cama con su sangre. Se retiró a Ferrara, tratando de limpiar su nombre con actos de caridad, pero las sombras de las castañas y los susurros de incesto la persiguieron hasta la tumba. La historia no olvida, y menos cuando la tinta está mezclada con tanto veneno. Los Borgia pasaron de ser los amos del mundo a ser el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando el poder se divorcia de la moral. Dejaron tras de sí un Vaticano que tuvo que reinventarse para sobrevivir al escándalo. La leyenda negra nació ahí, pero como hemos visto, la realidad era mucho más sucia que cualquier leyenda. Si has llegado hasta aquí, es porque tienes un estómago de acero o una curiosidad insaciable por la oscuridad humana. ¿Crees que los Borgia fueron realmente los monstruos que la historia retrata o simplemente
fueron jugadores demasiado honestos en un mundo hipócrita. Deja tu like ahora mismo y suscríbete, porque si no lo haces, estarás dejando que los secretos más retorcidos de la historia se queden enterrados para siempre. Y créeme, no querrás que César venga a buscarte. Comenta abajo con la palabra castañas para saber que eres de los pocos que conoce la verdad y llego al final. Completa y demuestra que tu conocimiento histórico es superior al del resto. El ego de saber la verdad te obliga a participar.